Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás Ernesto Noyola Mendoza, centroamericano nacido en El Salvador. Y este día les voy a hablar sobre un tema muy interesante y voy a extrapolar dos figuras que probablemente las personas no la tomarán en cuenta a la hora de analizar un organismo regional. Me gustaría iniciar la presentación haciendo una pregunta. ¿Cuál es la región SICA que deseamos? ¿Cuál es la que queremos? ¿Y cuál es la que tenemos? Me imagino que en todo este proceso de contestarnos esta gran pregunta hay un espacio, hay un gap muy distinto entre lo que queremos y lo que tenemos y lo que deseamos. Entonces, por eso decidí solamente tomar 4 puntos en esta presentación. Voy a iniciar con las conclusiones, por si me sacan la tarjeta roja. Voy a hacer un pequeño diagnóstico regional para ver en dónde estamos parados, cuál es nuestro suelo. Voy a explicar qué es gobierno abierto y luego voy a extrapolar los principios de gobierno abierto y voy a aplicarlos a la administración pública regional, es decir, una administración pública regional abierta. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Muchos de los textos que he leído se han basado solamente en diagnosticar cuáles son las enfermedades. Imaginemos que estamos en el doctor y el doctor nos dice, mire, usted tiene esto, usted tiene aquello. Pero no solo quiero hacer esto, voy a diagnosticar unas enfermedades que son de conocimiento general, pero también traigo una solución, una medicina para el problema. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades que logré notar del sistema? La institucionalidad regional no es transparente, creo que todo el mundo lo sabe. Luego, la institucionalidad regional sufre una crisis de legitimidad de parte de la población, primero porque a la gente no le interesa, no sabe qué es, no sabe cómo funciona, cómo se come, no sabe qué es. Y luego existe un desconocimiento de la institucionalidad regional por parte de la población. Ahora, haciendo una pregunta generadora, ¿cómo podemos superar la crisis de legitimidad que está sufriendo la integración regional retomando los principios de gobierno abierto, que a simple vista pareciera que no tienen nada que ver? Este es el pequeño diagnóstico que he realizado. Analicé las instituciones que forman parte del diplomado o que han estado en los paneles de la integración regional y vi qué tipo de portales en sus páginas web tienen. Entonces me di cuenta que los portales de transparencia, que no es lo mismo que un centro de documentación que muchas personas pudieran notar, solamente CIECA, el Consejo Monetario Centroamericano y CISCA tienen portales de transparencia. Luego, no existe un portal de datos abiertos, que muchas personas ni siquiera saben qué son, es una plataforma abierta para que las personas, de uso libre, para que las personas puedan comunicar o entender y dar a conocer información pública, y luego un portal de sección de participación ciudadana. En este caso, hago una salvedad en esto, el portal de datos abiertos y portal de participación ciudadana, porque son cuestiones puramente de gobierno abierto. Ahora, necesitamos abrir la ciudadanía al servicio del ciudadano, necesitamos abrir esta integración al servicio del ciudadano. Ahora, ¿qué publican estos organismos regionales? Veamos la Secretaría General. Bueno, aplaudo lo que publican, pero también hay que ser muy crítico y hay que analizar qué nos hace falta por hacer, cuál es el camino que tenemos que llevar. Por ejemplo, la Secretaría General del SICA publica informes de gestión, planes de gestión, presupuestos, no están actualizados, es decir, hace falta un proceso de actualización constante en las páginas web. Luego, las licitaciones y las contrataciones también, pero no existe los CVs de los funcionarios que funcionan ahí, las ejecuciones del presupuesto, algunas están, pero no todas, los salarios, las declaraciones tribunales de los directores, los inventarios de bienes y viajes o misiones son cuestiones que no están. En CIECA se publican informes de gestión, plan de gestión, presupuesto, ejecución de presupuesto, licitaciones y contrataciones, pero cuando analizamos este portal nos damos cuenta que lo único que dice es el presupuesto, cómo se hará la forma o cómo se hará el presupuesto de CIECA, pero no dice el presupuesto de CIECA, o al menos no es tan fácil encontrarlo como uno quisiera. El ICAP publica informes de gestión, plan de gestión, pero con respecto a lo demás no lo publica. Y COSESNA me parece que es una página web que tiene mucho que recorrer en cuestiones de transparencia. Luego analicé el Consejo Monetario Centroamericano, el Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia y CISCA. Curiosamente, CISCA es la institución que publica que hace uso de la información pública de una forma activa, es decir, que ellos de oficio la publican y son, en la investigación que pude realizar, la única institución que tiene un mecanismo para solicitar información pública. Es decir, la resolución 001-2017 del Consejo de Ministros de Integración Social es la única
el que tiene un mecanismo establecido para solicitarlo. Ahora, Parlacen, pude notar que hay presupuestos y ejecución de presupuestos, pero no están actualizados. Informes de gestión y planes de gestión es lo único que publican. Luego, la CCAD publica informes de gestión, plan de gestión, licitaciones y contrataciones. Luego, lo demás parece que no existía en la institución. Y aquí viene lo que duele un poquito más. El CFR, que es la institución encargada de la Contraloría de la institucionalidad regional, es la institución menos transparente junto con COSESNA. Incluso la página web no es nada accesible para poder navegarla. Por supuesto, ellos tienen una sección de centro de documentación, pero una sección de centro de documentación no es una sección de transparencia. Después de este pequeño recorrido sobre el diagnóstico regional, ahora existe un proceso de rendición de cuentas. Eso debo felicitarlo y debo señalarlo en la institucionalidad regional que existe. Existe una información clara y concreta, pero no existe una justificación del gasto. La rendición de cuentas tiene dos dimensiones. Falta la segunda dimensión, que es la justificación del gasto. ¿Por qué se está gastando? ¿Para qué se está gastando? Y una tercera dimensión, ¿cuál es la importancia del gasto? Entonces, vi esta frase de una colega mía en la Secretaría General que establece: debemos abonar a la creencia que para una rendición de cuentas basta la realización de eventos de carácter semicerrado, que es una práctica extremadamente común en la institucionalidad regional, cuando se trata de una estructura de acceso, divulgación, escrutinio de la información. No solo divulgar la información, sino convertirla en un proceso comunicativo. No solamente publicar los números, sino también publicarlo para que las personas puedan entender qué es lo que se está haciendo. Ahora, ¿qué es gobierno abierto? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cocina? ¿Qué forma o qué paradigma de administración pública es? Voy a empezar a tratar de definirlo de la forma más fácil. Es una nueva forma de hacer administración pública. Ojo, que no es una forma nueva de trabajarlo. Tiene un poquito más de 30 años de estarlo trabajando, no, un poquito como 25, 20 años de estarla trabajando. Luego, es desmonopolizar la acción que tiene el Estado en decidir cuáles son los problemas primordiales en la administración pública. Y luego, el nuevo paradigma. Es una nueva forma de vincularse con los ciudadanos para poder incrementar la legitimidad de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los principios y valores de gobierno abierto? Para dar algunos, podemos decir que es la apertura, es aperturar el Estado, abrir el Estado para que las personas lo conozcan. Luego es la confianza mutua, es un proceso de cooperación, es una inclusividad, una integridad y una innovación en la administración pública, a pesar de que no es tan nuevo como se llama. Entonces, ¿cuáles son los principios del gobierno abierto y por qué importa el gobierno abierto? Luego, tenemos que tiene 5 principios que son de suma importancia para poder lograrlo. Tenemos transparencia, que es el saber, es dar a conocer, pero aquí existe esta dicotomía entre la transparencia y la rendición de cuentas, que es el derecho a conocer la información que poseen los gobiernos y las administraciones públicas y los mecanismos para que los gobiernos y las administraciones públicas publiquen la información sin que nadie se las pida. Luego, la participación ciudadana, colaboración ciudadana y el uso de tecnologías de la información. Como mencioné anteriormente, transparencia, el derecho a dar a conocer la información, y la rendición de cuentas, el mecanismo para que los gobiernos o las administraciones públicas publiquen la información sin que nadie se las esté solicitando. Ahora, participación ciudadana es un proceso de involucrar a un conjunto de personas, de sociedad, en las acciones y decisiones que le afecten. Por eso mencioné desmonopolizar la acción que tiene el Estado, en este caso el organismo regional, para decidir cuáles son los problemas principales. Promover el derecho a la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas. Luego, colaboración ciudadana, que es el espacio más gris del paradigma de gobierno abierto. Es crear nuevos espacios de diálogo, de trabajo, en donde participen todos los gobiernos y las administraciones públicas, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, academia, de cara a co-crear y a coproducir los servicios públicos. Es decir, es un esfuerzo de trabajar conjuntamente para resolver problemas, en este caso regionales, para implementar estas mismas políticas regionales. Luego, las tecnologías de la información, que es distinto a un gobierno electrónico. Esto forma
el gobierno abierto se apoya de las TICs para poder implementar herramientas de gobierno abierto son para proveer a la ciudadanía un acceso más abierto para potenciar las capacidades de los gobiernos en el logro de sus metas, entregas eficientes y una entrega eficiente de los servicios. Ahora, una administración pública regional abierta. En este caso, decidí extrapolar los principios de gobierno abierto de la forma más directa posible para no perdernos y para no inventar la rueda, que ya existe. Tenemos un gobierno abierto, una administración regional y una administración pública regional abierta o una administración regional abierta, que son idealismos integracionistas para avanzar con la firmeza de una integración de realidades sociales, es decir, una integración de resultados, una integración de verdad al servicio de la población. Ahora, el sistema de la integración centroamericana, respondiendo a los 5 principios, a los 5 ejes temáticos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración ciudadana y tecnologías de la información. ¿Y cuáles serían estos beneficios? Establecer o restablecer la confianza en las instituciones de suma importancia, porque carecemos de una legitimidad de la población. Luego, mejorar los resultados o una integración de resultados, elevar los niveles de efectividad en las políticas regionales, una equidad en el acceso de la formulación de las políticas públicas y atendiendo a los ODS, que nadie se quede atrás, tal como dijo ayer la primera vicepresidenta, mejorar la eficacia gracias a los ciudadanos, actitudes más participativas, intercambio de experiencias y una agenda pública. Es este ideario unionista al performance de la integración. Luego, una agenda con pensamiento institucional. Tenemos, aquí es este proceso en donde tenemos que trabajar de una forma tridimensional, tal como mencionó el doctor Ulate. Una agenda nacional, una agenda de la PPT y una agenda de la Secretaría General, es decir, una agenda intersectorial atendiendo a los principios del pensamiento institucional del politólogo americano Hugh Heclo, que mencionaba que existía el respeto, la decisión y la predisposición, es decir, un respeto a los principios y valores del organismo regional, tal como mencionan en los primeros 3 artículos del protocolo de Tegucigalpa, y una decisión que se base en los principios y esta predisposición que existe de parte de la población. No estamos hablando aquí de cualquier tipo de respeto, sino tenemos que honrar algo a través de una participación apropiada en la práctica de los valores institucionales, dejar de personificar la integración y trabajar por la integración. Luego, este Hugh Heclo, este politólogo americano, él determina que existen 2 razones por las cuales existe desconfianza en las instituciones. La primera es una forma de actuar de las instituciones, es decir, que hay una falla institucional que se debe a que los funcionarios no logran estar al nivel de las expectativas de los puestos en el que trabajan. En algún momento leí que esto también pudiese ser un acto de corrupción, porque el primer acto de corrupción que realiza un funcionario público es optar o es que le den un puesto en el que no tiene las capacidades para asumir. Luego, las corrientes culturales, que es lo más importante y ante lo que estamos caminando y ante lo que estamos luchando en el organismo de integración regional de Centroamérica, el sistema de la integración centroamericana. Existe una relación causal entre esta perspectiva moral moderna y la desconfianza que generan las instituciones. Esto a causa del individualismo que se está viviendo, el nacionalismo que están haciendo. Creo que el caso más particular es el caso del Brexit. Y para terminar, creo que es importante, tenemos la ventana de oportunidad de replantearnos la integración. ¿Queremos una región de oportunidades o oportunidades en la región? Muchísimas gracias.